Como el título de una de las obras de Gabriel García Márquez, la caída de Dilma Rousseff fue crónica de una destitución anunciada. A pesar de las protestas durante el Mundial de Brasil 2014, la mandataria fue reelegida el 14 de octubre de ese año, derrotando al socialdemócrata Aécio Neves. Candidata, por favor, candidata. Luego vino el escándalo de Petrobras, en el que más de 50 políticos fueron acusados de desviar dineros de la estatal petrolera. Uno de los hombres que jugó un papel importante en el comienzo del fin del mandato de Rousseff fue Eduardo Cunha. El 20 de agosto de 2015, el presidente de la Cámara de Diputados fue acusado de recibir dineros de Petrobras y de mantener cuentas secretas en Suiza. Miembros del Partido de los Trabajadores pidieron pérdida de investidura para Cunha. En respuesta, el funcionario aceptó el 2 de diciembre de 2015 investigar a Rousseff por crímenes de responsabilidad fiscal. Comenzaba oficialmente el impeachment. Por 3 decretos de suplementación. El 4 de marzo de este año, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva fue detenido dentro de las investigaciones en contra de Rousseff. La presidenta anunció que iba a nombrarlo como ministro, pero la posesión fue paralizada por la justicia. El 17 de abril de este año, el Pleno de la Cámara de Representantes le dio la primera estocada a Dilma. Con 367 votos a favor y 137 en contra, la corporación ratificó la investigación en su contra. El 12 de mayo, Rousseff fue suspendida por 180 días. Su vicepresidente Michel Temer asumió la jefatura de Estado temporalmente. El proceso pasó al Senado de la República. El 25 de agosto comenzó la fase final de un juicio político que paralizó a todo el país. Rousseff intervino el pasado lunes frente a los 81 senadores con un emotivo discurso. Pido que todos los senadores mantengan una buena conciencia cuando vayan a evaluar este proceso. Muchas gracias. Muito obrigada. Pero esta petición no fue escuchada y finalmente Rousseff, quien fue torturada por la dictadura militar y enviada a la cárcel en 1970 por formar parte de grupos guerrilleros y que en 2011 se convirtió en la primera mujer en asumir la presidencia de Brasil, tendrá que abandonar la jefatura de Estado. Profesor Carlos Patiño, regreso con usted en el occidente de Bogotá para que sigamos hablando de esta que ha sido una de las noticias más grandes del día, la destitución de Dilma Rousseff como presidenta de Brasil. Y son muchas las preguntas que quedan en torno a lo que vimos cómo se desarrolló este proceso. Una de ellas tiene que ver con que fue destituida pero no inhabilitada. Fueron dos votaciones distintas y uno se puede ver que en esta votación por decidir si la inhabilitaban 8 años o no para ejercer cargos políticos, pues fue bastante dividida. 46 votos a favor de inhabilitarla, 36 a favor de no inhabilitarla y 3 abstinencias. No se lograron esos 2 tercios que eran necesarios para que esto se diera. ¿Por qué allí el Senado sí se dividió? Porque yo creo que es evidente que no hay cargos contra ella de manera directa y creo que esta parte de la votación muestra que no había una especie de enjuiciamiento en términos de cuál era su responsabilidad penal o civil o cuál era su responsabilidad pública realmente frente al Estado. Y lo que termina siendo es un enjuiciamiento sobre el gobierno de Dilma Rousseff. Yo creo que aquí hay que separar una cosa que es importante. Un hecho es que su gobierno hubiera dado malos resultados como ella misma lo reconoció frente al manejo de la crisis económica y quiero recordar que en varias intervenciones y en su último discurso ella misma reconoció que su gobierno cometió errores frente al manejo de la recesión y frente al manejo de la crisis económica, pero otra cosa distinta que fuera ella enjuiciada personalmente. Y eso hace que finalmente no hubiera acuerdo frente al tema de inhabilitarla definitivamente para la vida política. Esto lo que hace, ayer no era previsible que esto fuera a pasar así, esto es de alguna manera una especie de premio de consolación, por decirlo de esa manera, frente a la acción y frente a lo que Dilma Rousseff podía actuar en ese contexto. Eso marca, digamos, una diferenciación importante frente a su perspectiva, frente a su mecanismo de acción política con respecto al Partido de los Trabajadores. Sin embargo, deja un frente maltrecho porque el gran damnificado detrás de Dilma Rousseff va a ser Luis Inácio Lula da Silva, quien parece ser que la Fiscalía lo va a procesar ya de manera definitiva. Pero damnificado solamente, profesor Patiño, Luis Inácio Lula da Silva o el Partido de los Trabajadores, que hasta hoy pues llevaban 13 años en el poder en este país. ¿Qué va a pasar? Muchos dicen que llega el ocaso para este partido. Bueno, Paula, hay que recordar un hecho
que digamos no se ha vuelto a tocar y que es muy importante. En el último año de gobierno del primer mandato de Lula da Silva hubo un acuerdo muy importante entre Lula y los partidos de la oposición en ese momento para que Lula no se volviera a presentar, o que si Lula se presentaba hubiera una regulación, una especie de poner en cintura los casos de corrupción que se habían presentado en el Partido de los Trabajadores.